Oseas capítulo 10. Queda muy poco para terminar el libro. Antes de Navidad terminamos. El Señor es bueno. Nos lleva justo a Navidad, donde haremos un paréntesis por la celebración tan oportuna del nacimiento de Cristo, justo después de que terminemos el estudio del libro de Oseas. Estamos en el capítulo 10 y hoy, en el capítulo 10 de Oseas, vemos un error del pueblo de Israel que todos nosotros hemos podido cometer alguna vez. Hoy vamos a ver en el texto de Oseas capítulo 10 un error clásico de los seres humanos y de los cristianos. Todos hemos podido cometer este error. ¿Cuál? Confiar más en las cosas que podemos ver, que podemos controlar, que en Dios. Ese es el error que nos presenta el profeta Oseas en el capítulo 10. Pero si hay algo que nos enseñan las grandes tragedias, es que solo podemos confiar en Dios. Si hay algo que nos enseña la vida a largo plazo, esta carrera que corremos, es que solo, al final del día, solo podemos confiar en Dios. Y eso es lo que el pueblo va a experimentar. Eso es lo que el pueblo de Israel iba a vivir en el futuro. Reconocer que solo puede y podía confiar en el Señor. Vamos a leer Oseas capítulo 10, los versículos 1 y 2, que nos darán la introducción a este estudio, y luego continuaremos hasta el final del capítulo. Dice Oseas 10:1, Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Pero ¿qué pasa? Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares. Cuanto mayor era la bondad, la generosidad de su tierra, mejor hacía sus ídolos. Su corazón, por lo tanto, está dividido. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Oramos y pedimos que el Señor nos ayude a entender este texto. Padre, gracias. Gracias por tu bondad y generosidad. Verdaderamente, Señor, tú nos das todo lo que necesitamos. El vestido, la comida, la salud, y nos permite hoy estar en tu presencia. Y ante tu presencia, Señor, nosotros en esta mañana decimos santo, santo, santo. Solamente tú eres digno. Solamente tú eres merecedor de que nuestros labios te alaben y te glorifiquen. Solamente tú eres merecedor de que nuestro ser ahora se postre ante tus palabras. Tú que estás sentado en el trono, Señor, te pedimos que tus siervos, tus hijos hoy, en humildad y en obediencia, escuchen tu palabra, la pongan en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. Por eso, interven con poder. Siempre pedimos, Señor, que sean tus palabras las que nos enseñen. Haz tú la obra en cada uno de nosotros y danos aquello que necesitamos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ya desde el principio, lo habéis leído conmigo, ya desde el principio el profeta Oseas dejó claro su mensaje. Israel, el reino del norte, era una vid, una viña que fallaba, que erraba, que se había equivocado. Eso dice el versículo 1. ¿Cómo se equivocó? Pues el Señor le había dado absolutamente todo. El Señor había hecho todo por ellos. Les había liberado, protegido, prosperado, enriquecido, ensalzado, y su pueblo le fue infiel. El Señor le amó, el Señor fue fiel a su pueblo y el pueblo le traicionó. El pueblo le engañó, el pueblo fue infiel, se fue tras otros dioses. Por eso se pregunta a sí mismo el Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, acerca de su viña. Este capítulo 5 habla de cómo el Señor había cuidado a su viña, la había podado, la había arreglado, la había plantado, la había abonado, la había protegido con una cerca. Y dice en el versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas,
ha dado uvas silvestres. ¿Qué más puedo hacer por ellos? Lo he hecho absolutamente todo. Les he dado todo. Abundancia, dice el versículo 1. Sus viñas eran abundantes, su tierra era generosa. Eso es lo que dice aquí el profeta Oseas, que la respuesta a tanta bendición, recordad que el Señor les dio la tierra prometida, Dice Éxodo capítulo 3, versículo 17, este es Dios hablando, antes de que sucediera nada, dice, yo, el Señor, os sacaré de la aflicción de Egipto. Esto quiere decir, yo os rescataré, os liberaré de la esclavitud de Egipto y no me quedaré ahí, sino que os llevaré a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y a todos ellos venceréis, seréis prósperos, llegaréis a esta tierra y será vuestra. Pero no me quedaré allí, sino que esa tierra que os voy a dar no es una tierra cualquiera, sino que es una tierra de la que fluye leche y miel. Y si no fuese suficiente con haberle dado esta tierra, le dio su ley, que es agradable, que es perfecta, que es buena, que beneficia a las personas. Y el profeta dice aquí que la respuesta a tanta bendición fue incorrecta, errónea. Se equivocaron. En otras palabras, habían abusado de la gracia de Dios. Habían abusado de la generosidad de Dios. Habían abusado del amor de Dios. Como dice el comentarista Kibner, cuanto más hizo Dios por ellos, más incorrectamente lo usaron. Cuanto más bendición tenían, peor se comportaban. Creyeron que eran sus ídolos, esos ídolos de Baal, los que le daban todo, absolutamente todo, y por lo tanto que sus rituales eran correctos. Que esa nueva religión pagana que vivían era la que les daba el éxito. No le dieron crédito a Dios en ningún momento, no le dieron la gloria a Dios, confiaron más en su tierra, confiaron más en el campo. Dice el versículo 1 que confiaron más en su abundante fruto. Fruto que luego invertían en sus altares esperando recibir más beneficio de sus altares. O sea, el Señor les bendecía, les daba abundancia y ellos utilizaban esa abundancia para invertirla en sus altares paganos y así recibir más beneficios. ¿Os dais cuenta, hermanos? Este es el pueblo de Dios. Se había convertido más bien en un pueblo pagano como los cananeos. Se había transformado. En vez de ser de inspiración, fue absorbido por los otros pueblos. Pero dice que cuando el juicio llegase, o después de que llegue el juicio, o sea, en el futuro, versículo 3, en el futuro seguramente dirán, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. Pero, ¿qué haría el rey por nosotros? Ellos pronuncian palabras, juran en vano al hacer un pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria. Sí, su pueblo se lamentará a causa del becerro, lo mismo que los sacerdotes que se regocijaban de su gloria, la cual será disipada, quitada. El propio becerro será llevado a Siria como presente al gran rey. Efraín, refiriéndose al reino del norte, será avergonzado. E Israel se avergonzará de su consejo. El Señor dice que por ese comportamiento, en un futuro muy cercano, después de ser tomados cautivos por Asiria, por los babilonios, lo único que les llenará será el desánimo. Eso impregnará sus vidas. Lo que va a llenar su corazón en el futuro será la desilusión. Y ese desánimo, qué curioso, qué triste, ese desánimo les llegaría principalmente por lo que perdieron. Esa desolación, esa amargura, esa tristeza les llegará por todo lo que perdieron, que era mucho. Ahora lo veréis. La lista de lo que perdieron es mucho, muy larga, muy extensa. Lo primero que perdieron fue parte de su esencia, parte de su estructura, parte de los cimientos de la nación, que su rey. Aunque ellos reconocen
que si el rey hubiese estado con ellos, versículo 3, no habría hecho nada de lo que debía hacer. Lo hemos perdido, pero ¿qué más da? Si hubiese estado aquí, no hubiese hecho nada de lo que debía hacer. De alguna forma, en el futuro admitirán y se darán cuenta que ningún rey había sido bueno. Ellos que clamaron por un rey, a Samuel le pidieron un rey como todas las naciones, al final dirán, ninguno de los reyes que hemos tenido ha merecido la pena. Solo Dios había demostrado ser el buen rey. Se sentirían defraudados, decepcionados por sus políticos. ¿Os dais cuenta? No hay nada nuevo. Ya había decepción por los políticos, por sus líderes. ¿Por qué? Porque todos los pactos que intentaron estos líderes del pueblo con otras naciones no dieron el fin que esperaban. No dieron el fruto que ellos estaban esperando. Buscando bienestar con estos pactos, o sea, buscando buen fruto, lo único que recibieron, versículo 4, fueron plantas venenosas, ajenjo, lo cual quiere decir que intentando buscar un bien, recibieron solamente la traición de estos pueblos, de Egipto, de Asiria. Recibieron la amargura. Por lo tanto, vemos que perdieron la tierra, que era tan fértil, perdieron la esencia como pueblo, perderían la ciudad, la gran capital del reino del norte, Samaria, perderían a su rey y también perderían su religión, negocio pagana. También la iban a perder. Dice el comentarista Kidner algo muy triste, pero acertadamente el comentarista Kidner dice que en días de Samuel, al principio de los reyes, en días de Samuel, Israel lloró la pérdida del arca. Eso nos cuenta 1 Samuel capítulo 4. Israel, el pueblo, la nación, se lamentaba porque el arca se la habían llevado los filisteos. Llegaron los filisteos, les derrotaron, acabaron con ellos y se llevaron el arca y el pueblo lloraba, lamentaba porque había perdido no solo la guerra, sino que había perdido el arca de Dios, donde estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y ese maná. La habían perdido, pero dice el comentarista Kidner que lo triste es que ahora, con el paso del tiempo, Israel llora por la pérdida de un ídolo, de un becerro de oro. Hermanos, ¿cómo habían cambiado las cosas? ¿Cómo se había transformado tanto este pueblo? ¿Cómo había ido este pueblo en declive tras declive? Hermanos, el becerro, este becerro de oro que habían colocado para la adoración pagana, sale goleado en la comparativa con el arca. El arca golea por completo al becerro, completamente. Hermanos, si os acordáis bien, el arca era la presencia de Dios con su pueblo con poder. Era la presencia de Dios con poder en medio de su pueblo. Sí, 1 Samuel capítulo 4 nos dice que los filisteos vinieron, les derrotaron y se llevaron el arca. ¿Pero qué dice 1 Samuel capítulo 5 y 6? Que cuando el arca se la llevan los filisteos, el arca muestra todo su poder. El Señor muestra todo su poder. ¿Y qué ocurre? Que empiezan a caerse los ídolos de los filisteos. Se caen al suelo. Empiezan a tener tumores. Empiezan a morir. Hasta tal punto es el pavor de los filisteos que dicen, devolvámosle el arca. Esto que está ocurriendo es horrible. Démosle de nuevo el arca, pero no le demos solo el arca. Llenemos el arca de oro. Llenemos el arca de cosas y de regalos para devolvérselo. ¿Por qué? Porque el arca del pueblo representaba la presencia de Dios con poder. Y el becerro solo era lata. Le gana por goleada. Bueno, más que lata era un latazo. Un enorme latazo. Había roto por completo la estructura del pueblo este famoso becerro. Pues bien, el ídolo en el que confiaban tanto, al que adoraban tanto, sería quitado. Se lo llevarían los asirios. Desaparecería. Y entonces dice el texto que temerían, llorarían por la pérdida económica, como lloraron esos de Hechos capítulo 16, cuando Pablo sana a la joven que estaba endemoniada y ellos usaban para ganar dinero. Llorarían como esos porque perderían su economía. Pero sobre todo, versículo 6, sentirían vergüenza.
sentirían vergüenza. ¿Cuál vergüenza? Pues la vergüenza de haber ido en contra de la ley de Dios. La vergüenza que siente un creyente cuando peca en contra de Dios. La vergüenza que siente una persona cuando va en contra del Señor. En este caso, la vergüenza que sentían a ir en contra del pacto, del acuerdo con Dios. Vergüenza también por sentir su inmoralidad. Sus ojos serían abiertos y sentirían vergüenza por todos los actos inmorales, sexuales que habían cometido. Reconocerían que sus pecados eran malos. Aunque hay que decir que en realidad solo fueron remordimientos. En este principio solo fueron remordimientos, no un verdadero arrepentimiento, sino tristeza. Podríamos decir orgullo roto, un dolor que no llevó a ningún sitio. No fue una vergüenza que les llevó al arrepentimiento para la salvación. Fue como dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es así. Cuando una persona siente que ha cometido errores y pecados y sufre por ello y se arrepiente, alcanza la gloriosa salvación en Cristo. Y de eso dice el texto, de eso no hay nadie que se arrepienta. ¿Quién se arrepiente de que Jesucristo le haya salvado? Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo no produce arrepentimiento. Y eso es lo que pasaba con estas personas. No producía el arrepentimiento adecuado. Por eso dice el versículo 7, de Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas. Así sería el rey. Los lugares altos de Abén, el pecado de Israel, eso es lo que significa Abén, el pecado de Israel, serán ¿qué? Destruidos. Sobre sus altares crecerá espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Preferimos morir antes que pasar por este juicio. Desde los días de Gabaa, qué triste, tú has pecado, Israel. Allí se han quedado, en Gabaa. ¿No tomará la guerra en Gabaa a estos inicuos? Esa pregunta quiere decir en realidad, ¿no alcanzará el juicio a estos también? Los castigaré cuando lo desee. Los pueblos se juntarán contra ellos cuando sean castigados por su doble crimen. Ahí lo veis, pérdida tras pérdida. Perdían todo lo que confiaban, todo lo que tenían puesta su esperanza. Aquí vemos que perdieron la capital, Samaria. Sería destruida, dice Segunda de Reyes, capítulo 17. Y curiosamente, nunca más Samaria sería construida en esta gloria, en su plenitud. El rey, versículo 7, el aliento de nuestras vidas, dice Lamentaciones capítulo 4. El rey, Lamentaciones 4:20, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones. El rey sería como un trozo de astilla, dice la traducción de la Biblia de las Américas, sobre las aguas. Y hermanos, estamos cansados estos días de ver cómo el agua se lleva las cañas y las arrastra. Y va arrastrando más cañas a su paso. Ese iba a ser el rey, arrastrado como un palo por las aguas. Los lugares altos, el pecado de Israel, allí donde el Señor le dijo no adoréis, allí donde el Señor dijo no vayáis, eran los lugares de adoración pagana, idólatra y diabólica que los reyes del pueblo decidieron no destruir. Error grave. Lo destruyó el Señor. Porque allí donde no llega el hombre, llega el Señor. Dios tuvo que hacer lo que ellos no hicieron, destrozar toda esa idolatría. Y dice que quedarían asolados, abandonados y llenos de maleza, de espinos, de hierba. El resultado es que no avanzaron. Dice el versículo 9, versículo 10, que no avanzaron desde el tiempo donde ocurrió esa horrible situación en Gabaa, ese horrible pecado de Gabaa, Jueces capítulo 19. Ese acto sodomita que quisieron hacer los ciudadanos de Gabaa con este levita
que al final no pudieron hacerlo, pero tomaron a su concubina, abusaron de ella hasta matarla. Desde ese día, triste día de Gabaa, dice el versículo 9, allí se han quedado. No han avanzado nada. Por lo tanto, versículo 10, por su doble crimen, esto quiere decir, por repetir lo que hicieron en Gabaa, también recibirán las consecuencias que recibieron los habitantes de Gabaa. Jueces capítulo 20 y capítulo 21. Casi la total destrucción de una tribu y la destrucción completa de los ciudadanos de Gabaa. Versículo 11. Efraín es como una novilla domada a la que le gusta trillar. Mas yo pasaré el yugo sobre su lozana cerviz. Yo unciré a Efraín, Judá tendrá que arar y Jacob quebrará sus terrones. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Haced todo esto, así fue al principio, este fue el ánimo que Dios le dio. ¿Pero qué hicieron ellos? Habéis arado al contrario, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Por lo tanto, comeréis fruto de mentira. ¿Por qué? Esta es la clave, hermanos. ¿Por qué? Porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. En medio de tus pueblos se levantará un alboroto. Todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando fue destrozada la madre con sus hijos. Así hará con vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. Al despuntar el día, desaparecerá para siempre el rey de Israel. Qué triste historia, hermanos. Ellos iban a ser su pueblo. De hecho, Dios les escogió para ser su pueblo y estaban preparados para ser su pueblo. De hecho, al principio les gustaba lo que Dios les había llamado a hacer. Estuvieron de acuerdo con el pacto que Dios le había dado. Estuvieron de acuerdo con el convenio que habían hecho. Le bendecimos, le seguimos, confiamos en Él y Él nos bendecirá. Le obedecemos y Él nos va a bendecir. Por supuesto, estamos de acuerdo. Así fueron al principio. Por eso dice el texto que al principio Israel era, versículo 11, una novilla sin bozal. O sea, que mientras trillaba, podía ir comiendo. Eso decía la ley en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. No pondrás bozal al buey cuando trille. Así era Israel al principio, una novilla que se dejaba llevar, que no necesitaba ningún yugo, que era pequeña, que era el principio y que podía disfrutar simplemente de los beneficios que el Señor le iba proveyendo. Pero no terminaron bien. ¿Por qué? Porque cuando la novilla maduró y tuvo que enfrentarse a mayores desafíos, cuando la novilla ya era más fuerte y le tuvieron que colocar el yugo, la novilla, el buey, decidió rebelarse. Cuando la novilla sintió el yugo que Dios le ponía sobre sus hombros, se rebeló. No quiso llevar el yugo diseñado por Dios. No quiso llevar el perfecto yugo de Dios. No quiso llevar el yugo que queda bien ajustado, del que habló Jesús cuando dijo en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se resistió a llevar el yugo de Dios, ese yugo que le ayudaba incluso a poder lidiar con sus pecados. El pacto, el convenio que podía ayudarles a lidiar con sus pecados, lo cual, hermanos, óyeme bien, es lo que más pesa a los seres humanos. Lo que más pesa no es mañana levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Lo que más pesa es no quedarse en casa teniendo que hacer todas las tareas, los niños para arriba, va, estoy agotada durante el día. No, eso es duro y es difícil. Lo que más nos pesa a los seres humanos es nuestro pecado. Israel no quiso llevar ese yugo. Ellos prefirieron llevar el yugo duro y pesado en el exilio. El pacto era su yugo, dice Éxodo 19. Estaban entrenados para llevarlo. Empezaron bien, pero al final prefirieron llevar otros yugos que pesan mucho más. ¿Cuáles? Cerrar el oído a la palabra de Dios, desobedecer los mandamientos de Dios, la idolatría y por lo tanto la infidelidad.
prefirieron ponerse sobre sus hombros ese yugo. Y hermanos, os digo una cosa. Dice el texto claramente que si hubiesen llevado el yugo de Dios, el fruto hubiese sido abundante y apetecible. O sea, si hubiesen seguido el pacto, obedecido al pacto de Dios, si hubiesen seguido el camino de Dios, la bendición estaba en sus manos. No había que salir a buscarla, vendría sobre sus manos. El problema, hermanos, es que nosotros queremos el resultado sin pasar por el yugo. A nosotros lo que nos gusta es el resultado final, pero pasar por el yugo no. A todo el mundo le encantan las buenas noticias de salvación, pero arrepentirme de mis pecados no, que hay algunos que me gustan mucho. Nos encanta el fruto, el yugo no nos apetece tanto. Pero fijad lo que dice el texto, dice que si, versículo 12, si ellos hubiesen sembrado justicia, eso quiere decir que si ellos hubiesen obedecido al pacto, a la ley de Dios, hubiese eso producido en ellos, ¿qué? Misericordia. Esto significa que si ellos hubiesen obedecido al pacto, a la ley de Dios, eso hubiese producido en ellos amor leal, fidelidad. ¿Me vais siguiendo? Es clarísimo. Si ellos se hubiesen sujetado al pacto y lo hubiesen obedecido, eso en ellos hubiese producido fidelidad, amor por Dios. Hubiesen sido fieles y no habrían tenido que pasar por lo que iban a pasar. No habrían caído en la infidelidad y en la desobediencia. Pero como prefirieron llevar otros yugos más pesados, el fruto que recogieron fue amargo. Hermanos, lo que uno siembra es lo que recoge. Eso es lo que dice el texto. El versículo 13, como digo, resume la esencia de todo el capítulo. Nos dice claramente, clarísimamente, que su confianza estaba más en otras cosas que en Dios. Su confianza estaba más en lo que veían, en lo que tenían, en lo que lograban, que en Dios. Por eso, versículo 14, todas sus fortalezas serán destruidas. Todo en lo que confiaban, o sea, todo en lo que, versículo 13, confiaste en tu camino sería quitado. Y así ocurrió. De hecho, el versículo 15 reafirma la idea principal. El rey fue capturado antes incluso de que la tierra fuera tomada. Eso dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Que el rey en ese entonces, cuando llegaron los babilonios, Oseas, el rey del norte, no el profeta, sino el rey del norte, sería capturado como prisionero antes de que fuese destrozada y llevada cautiva toda la ciudad. El primero en caer sería el rey. Todo esto, toda esta pérdida, para hacerles ver la debilidad, la poca fuerza de las cosas en las que pusieron su total confianza y dependencia. Toda esta gran pérdida para hacerles ver lo necio de su respuesta a tanta bendición. Toda esta pérdida para hacerles ver lo pecaminoso de su feo rechazo. Confiaron en la tierra, confiaron en su esencia, confiaron en la ciudad, en sus murallas, en sus fortalezas, confiaron en su rey terrenal, confiaron en sus políticos, en sus líderes, confiaron en su religión pagana. Y todo eso, ¡pum!, se lo quitó el Señor de un plumazo. Pero ¿sabéis qué? La mayor pérdida que tuvieron fue Dios. Perdieron mucho. Pero lo que perdieron fue una relación preciosa con Dios. Por eso, mi hermano, hoy el mensaje es clarísimo. Podría sacar a cualquiera aquí y daría la aplicación perfectamente. Quien pone su confianza en Cristo, ¿sabéis qué? Tendrá todo esto que perdieron ellos y mucho mejor. Quien pone su total confianza en Jesucristo tendrá una nueva tierra. Una tierra perfecta. Quien pone su confianza en Jesucristo tendrá una mejor ciudad. Un rey, no como los reyes de la tierra, sino invencible, todopoderoso,
Rey eterno. Tendrá una mejor relación, no con una lata, sino con el Dios vivo, eternamente y para siempre. Hermanos, cuando Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, lo hizo sabiendo que el pueblo, la viña frondosa que dice el versículo 1 del capítulo 10 de Oseas, había fallado. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, fue sabiendo que su pueblo, la viña, había fallado. En otras palabras, lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 1, es que podíamos confiar más en Él que en cualquier otro. Yo soy, dice Jesús, la vid verdadera. Yo no fallo. Hermanos, necesitamos dar un paso de fe. Eso nos está diciendo Oseas capítulo 10. Necesitamos dar un paso de fe en nuestras vidas. Eso dice Oseas. Oseas 10 es un llamado a no hacer las cosas a nuestra manera. Oseas capítulo 10 es un llamado, un ánimo, una motivación a confiar más en su manera, su camino, su voluntad agradable y perfecta, más que en el nuestro. ¿Sabíais que una de las canciones más populares que se cantan en los funerales de Inglaterra es I Did It My Way? A mi manera, de Frank Sinatra. Venga, no pongáis mala cara que voy a tener que cantarla y no quiero. I did it my way. ¿No dice eso la canción? Un poco más. ¿Todavía no lo tienes claro, no, Fernando? En los funerales lo último que dicen en Inglaterra es a mi manera. En otras palabras, he vivido como me ha dado la gana. He vivido como he querido. Hermanos, yo preferiría acercarme lo más posible a las palabras de Jesús cuando estaba a punto de abandonar la tierra y dijo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. A mí me gustaría, pido al Señor que mis últimas palabras se acerquen lo más posible a decir, lo he hecho a tu manera. He intentado hacerlo a tu manera y no a la mía. Hermanos, dejemos de anclarnos al timón. Nos agarramos al timón como si nosotros fuéramos los capitanes que abandonamos el barco en el último lugar y ahí nos quedamos sujetos. Dejemos de agarrar el volante. Hermanos, no somos los conductores. Nosotros somos los copilotos. Quien conduce mi barca es otro. Este es un llamado a no aferrarnos a lo terrenal, hermanos, lo estamos viendo clarísimamente. Oseas capítulo 10 es un llamado a vivir por lo eternal, a vivir más por el reino de Dios. Eso merece la pena, vivir por el reino de Dios y no por el mundo. Oseas capítulo 10 es un llamado a hacer lo que dice el versículo 12. Es tiempo de buscar a Jehová. Hermanos, es tiempo de buscar al Señor y olvidarnos de la paja en el ojo ajeno. Y mucho cuidado, buscar a Jehová es buscar obedecer los mandamientos de Dios. A veces pensamos que buscar a Jehová es simplemente leer la Biblia, y está bien. Buscar al Señor es leer la Biblia, pero nos quedamos ahí. Esa es una búsqueda a medias. Buscar a Jehová es leer la Biblia y obedecerla, hacer lo que nos dice. Confiar que ese proceso de búsqueda del Señor, leyendo la Biblia y obedeciendo lo que la Biblia me dice, dará mejor y mayor fruto que confiar en mí, que confiar en mi trabajo, que confiar en mi nómina, que confiar en mi salud, que confiar en mi casa, mi seguridad social, mi estado, que me va a proveer todo cuando lo necesite. Hermanos, este es un llamado a ser más como Leví que como el joven rico, cuando Jesús le dijo a ambos lo mismo en diferentes momentos. Ven y sígueme. Leví estaba sentado en el puesto donde recogía los impuestos. Probablemente era rico. Y Jesús le dijo, ven y sígueme. Y Leví, quien es Mateo, al instante le siguió. El joven rico, que era rico, se fue triste cuando el Señor le dijo, ven y sígueme, porque amaba sus riquezas. Este es un llamado a ser más Leví que a ser el joven rico. Por eso, hermanos, poner la ofrenda en el plato es confiar que Dios es quien te sostiene.
Tomar la Santa Cena como hacemos hoy es confiar que es Dios quien nos salva a través de Cristo y no nosotros a nosotros mismos. Leer la Biblia es confiar que su voluntad es mejor. Leer la Biblia es confiar que la palabra de Dios es mi norma de fe y de conducta. Estar en la iglesia, traer a los tuyos a la iglesia, arrastrar de los tuyos hasta la iglesia, es confiar que obedecer es mucho mejor que desobedecer. Seguir a Cristo es confiar que su yugo es más ligero. Pero digo más, dejar un trabajo o no aceptarlo por lo que eso conlleva con respecto al nombre de Dios y mi testimonio, es confiar que Dios provee para mí. Arreglar tu matrimonio destrozado. Arreglar tu matrimonio que se tambalea, sabiendo que ese es un pacto que tú hiciste con Dios, es confiar que Dios restaura todas las cosas. Dejar de apostar o comprar lotería todos los días es confiar que Dios nos da el pan nuestro de cada día. Abandonar un vicio, bebida, drogas, pornografía, el móvil, es confiar que en Dios estoy completo y no necesito nada más. Decir siempre la verdad, aunque eso pueda en ocasiones traernos dificultades y ponernos en situaciones complicadas, decir siempre la verdad es confiar que Jesucristo es nuestro abogado defensor. Tomar la decisión valiente de salir de una secta o de un grupo pseudo cristiano que no te está llevando a Cristo, sino que te está llevando al que lo lidera, es confiar que Jesús es el único camino verdadero que lleva a la vida. Por lo tanto, hermanos, confiar en Dios hace que nuestra vida sea mucho más ligera. Mucho más. El pueblo, lamentablemente, se echó sobre sus hombros, de manera voluntaria y decidida, un yugo pesadísimo, muy complicado. El pueblo de Israel quiso tener sobre sus hombros otro yugo. Confió en otras cosas y ese yugo fue pesado. Por eso, confiar en Jesús es aliviar carga. Su yugo es fácil. Y tenemos que estar dispuestos a llevarlo. Somos sus hijos. Él nos ayuda. Podemos confiar en Él. En que sus decisiones, su voluntad son mejores y alivian nuestro andar. Yo espero que así sea, iglesia. Hoy decide. Comprométete. Comprometámonos como iglesia a decir, Señor, yo quiero confiar en ti más que en mí. Quiero confiar en ti más que en todo lo que tengo. Tu vida se aliviará de una carga. Si hay pecado en tu vida, hoy es un buen momento para confesarlo ante la mesa del Señor y alivia tu carga. El Señor aliviará tu carga. Te ayudará a salir hacia adelante. Confía en Él y Él hará. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu mensaje. Señor, muchas gracias porque hemos entendido. Porque tus palabras son comprensibles. Nuestra mente las entiende y yo te ruego que también nuestro corazón las asimile. Hasta tal punto que vivamos en plena confianza de quién eres tú y de lo que tú haces, has hecho y harás por nosotros. Por eso, ayúdanos a agarrarnos de Jesucristo todos los días de nuestra vida. Padre, te bendigo y te alabo junto con la iglesia y te doy las gracias por el Señor Jesucristo, quien murió a nuestro favor, concediéndonos el camino y la posibilidad de llegar a ti y hoy poder decir que somos tuyos. Yo te pido que podamos demostrarlo cada día, depositando toda nuestra confianza, todos nuestros caminos en tus manos.
En el nombre de Jesús. Amén.